Comenzamos esta serie de sesiones, 3 sesiones, en las que vamos a estar hablando de manera directa de la técnica del director. Pero no lo vamos a hacer desde la técnica del gesto o de la marcación, pues no inicialmente, no es la intención, sino entendiendo que la técnica del director está vinculada de manera directa con el conocimiento y la preparación del director. Hemos desarrollado con el maestro Andrei Ramos una serie de sesiones en las que hemos estado hablando un poco de la parte teórica de la escritura para la banda. Hemos estado hablando de los intervalos, hemos estado hablando de la transposición, de las tonalidades, de los registros de los instrumentos que pueden estar conformando nuestras marching band. Hoy vamos a hablar un poco de la función del director y vamos a comenzar diciendo que la función principal del director es anticipar, prever. El director es, dentro de la agrupación, el que está encargado de ir adelante de las situaciones. No vamos a poner al director en una posición de mago, pero sí vamos a buscar que esa experiencia y ese conocimiento del director se ponga en juego con la preparación de las obras, del repertorio, de los montajes y del trabajo que va a desarrollar el grupo. En ese sentido, una de las primeras cosas que vamos a hablar es el análisis de la partitura. ¿Qué es lo que normalmente vamos a ver en una partitura? Somos nosotros como directores quienes tenemos acceso a la partitura primero, antes que el músico, antes que el intérprete o que el integrante de la banda. Somos nosotros quienes desde ese análisis de la partitura vamos a darle alcance a la imaginación y seguramente también a la proyección del mismo montaje. El estudio de la partitura es el secreto del director. Allí el director tendrá que hacer un equilibrio, una valoración de lo que la partitura le propone y de los recursos que tiene. ¿Qué me está pidiendo el compositor? ¿Qué me está pidiendo el arreglista respecto a los registros, respecto a las dificultades rítmicas, respecto a la organología, es decir, a los instrumentos que me están pidiendo? ¿Y qué tengo yo dentro de mi agrupación que me permita desarrollar ese proceso con una buena calidad? Existen muchas partituras, muchas obras, y seguramente cuando las escuchamos interpretadas por bandas profesionales, todas suenan muy bien, todas tienen un buen resultado. No olvidemos que la mayoría de nuestros trabajos son realizados en procesos de formación, son realizados con jóvenes. Y en ese sentido tenemos que ser muy cautos al momento de tomar las decisiones en cuanto al repertorio. Ese primer paso de revisar la partitura es quizás el momento íntimo del director con el compositor o con el arreglista, y es el momento en el que el director también de manera propia toma decisiones. ¿Va o no va la obra? Y si va, ¿a qué me voy a enfrentar? Y si no va, ¿por qué es que no va? Seguramente ese punto que hace que una obra, determinado repertorio no vaya, debe ser el punto a trabajar. Es decir, el registro, los estudiantes que tengo no me dan el registro que me plantea este repertorio. Pues bueno, comencemos a trabajar para que ese registro se amplíe y que a futuro podamos hacer ese repertorio. No, tengo dificultades con la instrumentación, tengo dificultades con la organología, no tengo todos los instrumentos que me pide. Bueno, todos esos son puntos que seguramente nos van diciendo tenemos que trabajar para completar los instrumentos, tenemos que trabajar para consolidar determinada habilidad o destreza o conocimiento en nuestros estudiantes. Eso como primera instancia. Luego viene lo otro, es que el director toma una decisión que es fundamental para una agrupación musical, y es lo que suena. Del director depende lo que suena, y esa es la función principal del director.
Normalmente existe la técnica y seguramente en muchos espacios se hablará de cómo marcarlo, de cómo mover la mano, y es un recurso muy válido porque seguramente en el escenario no tenemos otro argumento del cual valernos más allá de nuestro gesto y de nuestra técnica de dirección. Para el caso de las bandas sinfónicas, para el caso de las marching band, que cada día más utilizan su director en una torre y él está marcando los tiempos y demás, seguramente también la técnica será muy importante en el momento de la presentación. Pero la función principal del director está en el ensayo. La función principal del director está en el momento del montaje, desde la selección del repertorio hasta el montaje. Allí es donde el director cumple con su labor más importante. Y la decisión de qué es lo que suena y cómo suena depende totalmente de él. Por eso el estudio de la partitura es fundamental y por eso su formación es muy importante. Entonces hablaremos un poco que el estudio de la partitura viene siendo ese primer gancho, ese primer encuentro con la música. Luego viene el montaje. Y cuando viene el montaje, pues viene la decisión final del director en cuanto a cómo voy a lograr determinado resultado musical, determinado resultado sonoro. Un maestro muy apreciado por mí decía, mire, realmente lo que más importa de la labor del director es el resultado musical, lo que suena, y tenía toda la razón. Allí seguramente vienen algunos componentes muy importantes en el momento del montaje. Estaremos hablando del ajuste rítmico, que es supremamente importante. Estaremos hablando de la afinación, que también es definitiva. Estaremos hablando del balance sonoro. Estaremos hablando de la mezcla, de los instrumentos, de los colores y seguramente estaremos hablando también de los matices. Entonces, hoy en esta sesión vamos a tocar dos temas que me parecen muy importantes. El primero tiene que ver con el estudio de la partitura. ¿Qué le debemos mirar a una partitura de manera general para poder tomar decisiones? Y segundo, vamos a estar hablando de los procesos de afinación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.